El sol de la mañana se filtraba a través de los altos ventanales del Hospital St. Mary. Pero dentro de la sala de espera, el aire se sentía cargado de desesperación. Entre los rostros cansados y los pasos apresurados, una voz se alzaba por encima del resto, rota, temblorosa y desesperada. Una joven madre, con la ropa rota por las costuras y un osito de peluche colgando de su brazo, apretaba a su hija enferma contra su pecho. Sus rodillas se doblaron al caer cerca del mostrador de recepción, gritando: «Por favor, que alguien, por favor, salven a mi hija». No era solo un grito de auxilio. Era el grito de un alma que se rompía bajo el peso de la impotencia. La gente se giraba a mirarla, algunos con lástima, otros con indiferencia, pero nadie dio un paso al frente. Era invisible para la mayoría, solo otra alma que luchaba en un mundo que se movía demasiado rápido como para importarle. Pero en ese momento, el destino puso en el pasillo a alguien que nunca debió estar allí. Un hombre cuya vida estuvo llena de riqueza, poder y privilegios. Un hombre cuyas decisiones movieron mercados y construyeron imperios. Su nombre era Adrien Cross, uno de los hombres más ricos del país. Y lo que presenció esa mañana lo cambiaría para siempre. Si crees en la bondad, la compasión y las segundas oportunidades, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte a Kindness Corner. Comenta abajo para contarnos por qué te importan las historias de esperanza. Adrien solo había venido al hospital para una breve reunión de la junta directiva sobre una nueva ala médica que su fundación financiaba. No tenía intención de detenerse en la sala de espera. Su vida era un horario cuidadosamente organizado de autos de lujo, jets privados y citas que nunca esperaban. Pero al pasar por el mostrador, se quedó paralizado. Su mirada penetrante se posó en la mujer arrodillada en el suelo frío, sosteniendo a una frágil niña de mejillas pálidas y cuyo pequeño pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. El nombre de la madre era Marisa Lane. La vida no la había tratado con bondad. Había sido una estudiante brillante con el sueño de ser maestra, pero su pareja la abandonó cuando su hija, Sophie, tenía solo unos meses. Desde entonces, trabajó en 3 empleos de limpieza, saltándose a menudo comidas para que su hija pudiera comer. La pobreza la aferraba no solo en su chaqueta rota y sus zapatos gastados, sino también en la forma en que sus hombros se hundían de agotamiento. Sin embargo, sus ojos contaban una historia diferente. Ardían con un amor feroz, el tipo de amor que solo una madre que lucha por su hija puede transmitir. Durante semanas, Sophie estuvo enferma. Fiebre persistente, debilidad que la impedía mantenerse en pie y una tos que empeoraba día a día. Los médicos habían confirmado que necesitaba un tratamiento urgente y costoso. Sin él, sus posibilidades eran escasas. Marisa había implorado por caridad, había llamado a todas las puertas, pero solo había recibido sonrisas compasivas y susurros de disculpa. Y ahora, en el mostrador del hospital, le decían una vez más: «No podemos empezar el tratamiento sin el pago». Sus gritos resonaban por el pasillo estéril. «Por favor, solo es una niña. Llévenme a mí si es necesario, pero no la dejen morir. Haré lo que sea». Su voz se quebró cuando Sophie gimió débilmente en sus brazos. Adrien sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación que no había permitido en años. Su imperio se basaba en contratos estrictos, negociaciones arduas y la inquebrantable creencia de que cada hombre y mujer controlaba su propio destino. Pero al mirar a Marisa y a su frágil hija, vio una verdad que había ignorado. A veces, la gente no fracasa por pereza o debilidad. A veces la vida simplemente los aplastaba bajo cargas demasiado pesadas para llevar. Podría haberse marchado. Podría haberse dicho a sí mismo que no era su problema. Pero en cambio, sus pasos se dirigían hacia ella. Cuando Marisa levantó su rostro lloroso y sus ojos desesperados se encontraron con los de él, no vio a un multimillonario. Vio a otro ser humano que aún podría tener un corazón. Adrien le habló en voz baja a la enfermera y en instantes la resistencia se desvaneció. «Prepara a la niña para recibir tratamiento inmediato».
Todos los gastos estarán cubiertos por mi cuenta, dijo con firmeza. La enfermera, atónita, asintió y se apresuró a obedecer. Marisa jadeó, apretando más fuerte a Sofie, como si temiera que la promesa se desvaneciera. ¿Por qué?, susurró entre sollozos. ¿Por qué harías esto por nosotras? Adrien no respondió de inmediato. Su mirada se posó en la pequeña mano de Sofie que rodeaba el osito de peluche, el símbolo de la inocencia al que se aferraba, incluso en la enfermedad. Finalmente, dijo, porque ningún niño debería pagar el precio de lo que el mundo no le dio. Y ninguna madre debería implorar la misericordia que ya debería ser suya. Con el paso de las horas, Sofie fue ingresada y los médicos comenzaron el procedimiento para salvarle la vida. Marisa esperaba fuera de la habitación, temblando con una mezcla de miedo y esperanza. Adrien también se quedó. Su costoso traje y sus zapatos lustrados estaban fuera de lugar entre las gastadas sillas de plástico de la sala de espera. Se sentó a su lado en silencio. Su presencia era un extraño consuelo. Los recuerdos atormentaban a Adrien mientras esperaba. Hacía mucho tiempo, él mismo había crecido en la pobreza. Su propia madre había enfrentado incontables noches de hambre solo para mantenerlo con vida. Había enterrado esos recuerdos bajo capas de riqueza y éxito, sin permitirse jamás volver a sentir ese dolor. Pero la voz de Marisa había derribado esos muros, recordándole de dónde venía y el amor que una vez conoció. El amor de una madre que lo dio todo. Horas después, los médicos regresaron con noticias. La condición de Sofie se había estabilizado. El tratamiento estaba funcionando. El alivio inundó el rostro de Marisa y se derrumbó en lágrimas. Esta vez de gratitud. Se volvió hacia Adrien, incapaz de encontrar palabras lo suficientemente fuertes para agradecerle. Pero Adrien no había terminado. Aprendió sobre las dificultades de Marisa, cómo hacía malabarismos con sus trabajos, cómo el alquiler consumía sus escasos ingresos, cómo cada día era una batalla solo para darle a su hija la oportunidad de vivir. Su corazón, endurecido por años de batallas comerciales, se ablandó ante su resiliencia. En silencio, tomó una decisión. Él se encargó de que Marisa recibiera apoyo financiero constante, no como caridad, sino como un trabajo dentro de su fundación. Le prometió un horario flexible, suficiente para mantener a Sofie sin sacrificar su salud. También creó un fondo fiduciario para la educación de Sofie, asegurándose de que nunca se le negaran oportunidades por la pobreza. Marisa, abrumada, meneó la cabeza con incredulidad. Ni siquiera nos conoces. ¿Por qué llegar tan lejos? Adrien finalmente se permitió una pequeña sonrisa. Porque una vez alguien nos dio a mi madre y a mí una oportunidad, y eso lo cambió todo. Creo que es hora de devolver ese regalo. La historia de Adrien Cross y Marisa Lane se difundió al principio silenciosamente, susurrada entre el personal del hospital, luego contada por quienes presenciaron la escena. En un mundo a menudo nublado por la codicia y la indiferencia, un acto de bondad había encendido la esperanza. Un multimillonario, antes intocable, había decidido agacharse y levantar a alguien que había caído. Y esa decisión no solo había salvado la vida de una niña, sino que también había reescrito el futuro de toda una familia. Al ponerse el sol esa noche, Marisa abrazó a Sofie. La respiración de su hija se había intensificado, había recuperado el color. Por primera vez en años, Marisa sintió algo que creía haber perdido para siempre: seguridad, esperanza y la creencia de que los milagros aún existían. Si esta historia te conmovió, dale a me gusta, compártela y suscríbete a Kindness Corner. Historias como esta nos recuerdan que la compasión es más poderosa que la riqueza, y que un solo acto de bondad puede cambiar vidas para siempre.